Hola, muy buenas a todos, y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta consola. Esta Sega Mega Drive 2 que solo la hemos barnizado y le hemos añadido perla al barniz. Pero si no, no brillaría tanto, es lo único, pero nos quedaría un acabado así, completamente un espejo, ¿vale? Y así no perdemos nada de las letras. Esto lo hemos rellenado con pasta, lo he lijado para que quede, bueno, más o menos acorde. Y el mando igual, los botones se han rellenado con pasta y se han lijado para rellenar las letras. Bueno, espero os guste y os dejo ya, no os entretengo más, os dejo con el vídeo. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Sega Mega Drive 2, ¿vale? La vamos a desmontar, la vamos a preparar y a limpiar para pintar. Yo solo la voy a barnizar, ¿vale? Un barniz perlado para mantener el color del plástico y sobre todo la serigrafía, ¿vale? Que no se pierda. Lo único que le haremos, le rellenaremos con pasta, que tengo un tutorial en el vídeo, ¿vale? No lo colgaré para hacer el vídeo este más rápido. Las letras, que se las haremos en blanca, pillaremos la pasta y con algo de color blanco las teñiremos y poco más. Estas letras de aquí y las letras del mando. O lo mismo se las hacemos en rojo y las letras de aquí en negro, ¿vale? De los botones Power. A tener en cuenta de esta consola cuando se vaya a pintar. Yo la voy a barnizar y no pasa nada, pero si se le va a cambiar el color a blanco, etcétera, habría que imprimarla algo. No por completo, pero sí, por ejemplo, estas zonas que son más, le cuesta más a la pintura entrar, ¿vale? Estos cantos tan vivos y sobre todo al aro. Si va a ser en color blanco, yo le tiraría imprimación, lo mismo no toda la pieza, pero al aro, a la parte de la rejilla trasera y a los cantos vivos, ¿vale? Si la fuéramos a pasar a blanco, que en breve haré una en blanco y lo explicaré cómo lo haré, ¿vale? Pero esta solo la vamos a barnizar. Solo necesitaremos, va con destornilladores de estrella, ¿vale? El mando, tenemos uno más pequeño y para la consola uno más grande. Siempre teniendo cerca una caja para ir poniéndolo los tornillos. Los tornillos, lo que vayamos sacando para luego volvérselo a colocar cuando la terminemos. ¿Vale? Es una consola fácil de pintar. Esta es más fácil que la primera Sega. La Mega Drive, la 1 es más compleja y hay que soltar el LED, que también pondré una en breve, ¿vale? Ya le hemos quitado, son 4 tornillos solo, ¿vale? 4 tornillos y esta tapa que sale, bueno, si no la quitaremos después. Entonces la abrimos y nos la llevamos. ¿Vale? Para soltar el LED solo habrá que unas patillas que tiene, cederlas un poco y lo extraemos, por si lo queremos pintar, teñir, etcétera. Y los botones van, ¿veis?, con 2 pestañas. Se meten para adentro, se empujan con el destornillador un poquito y ya tenemos los botones fuera, que los apartamos porque le haremos lo que he comentado de marcarle las letras. Y ya luego solo la zona del cartucho, que va con 3 tornillos. Sacamos y luego veréis cómo la preparo yo la pongo en los soportes que los tengo allí al final para pintarlos. Vale. Esto no lo voy a pintar yo, hay gente que lo pinta, solo lo vamos a limpiar con un poquito de alcohol, ¿vale? Yo siempre utilizo alcohol para limpieza, ¿sabes? Y el cepillo de dientes para quitarle el polvo de todas las esquinas. Esta pieza la apartamos y ya tenemos la carcasa fuera, que limpiaremos bien, ¿vale? Alcohol 96 grados, ¿veis? Y le vamos metiendo a todo. Hay gente que me preguntaba, ¿no se borran las letras con alcohol? Yo no lo he conseguido, ¿sabes? Con lija, si lijamos luego un poquito, sí que se irá, ¿vale? Aquí se acumula mucha suciedad. Y en la zona de la rejilla también, no sé si se apreciará ahora con el sol. ¿Veis? Que hay mucha suciedad. Y con el cepillo nos lo llevamos todo en un momento. Vamos, así limpiando. Hoy no tengo el vaporizador de alcohol, que me ha fallado. Así que le vamos tirando y vamos limpiando.
Y luego lijaremos fino, ¿vale? Con lija de 1200. No nos vamos a matar, ¿vale? Un poquito de lija. Y solo vamos a rayar toda la consola, ¿vale? Así. Que ahora también estaremos generando algo de polvo. Yo esta zona no la lijo, solo le enseño la lija por los laterales que se pueda, ¿vale? Para no borrar, que es la gracia de la consola. Alrededor de lo de 16 bits y lo de Mega Drive también rayamos. Así. ¿Vale? Bueno, esto ya la tendríamos preparada para limpiarla una vez más. La apartamos y vamos a seguir con la consola. Mirad cómo está de polvo. Bien. Seguimos, destornillador de estrella, ¿vale? Y vamos desmontando. Todos los tornillos son iguales, menos, suele pasar en casi todas las consolas, ¿eh? Donde ancla el cartucho, sí que es verdad que suelen ser más largos. Son los únicos que son distintos, digamos, a todos los demás, ¿vale? No tenemos pérdida. Encima tienen el mismo diámetro. Vamos a ir retirando, aflojándolo todo. La parte de abajo hay 4 topes de goma, que es lo único que nos va a costar un poquito más. Bueno, desengancharlos no, pero luego sí volverlos a poner tendremos que usar algún tipo de pegamento o de cola de impacto, por ejemplo, que va muy bien, para volverlos a colocar. Vamos soltando tornillos. Siempre antes de extraer asegurarnos, ¿veis? Que los hemos sacado todos. Y ahora ya haremos un poco de palanca aquí. Y aquí, uy. A ver, que lo haya quitado todo. Sí, vale, ya está. Y la sacamos. Espera, por aquí. Y la placa de abajo también. Esto es un tope que va aquí. Entonces la extraemos y la guardamos con los tornillos. Y esta pieza que ha soltado ahora, ¿vale? Esta, una vez pongamos la parte de abajo, va aquí. Donde va este agujero, la volvemos a introducir, ¿vale? Pero eso ya será cuando la desmontemos. Y ahora sí que ya podremos sacar mejor esta pieza, o eso creo yo. Esto era para el Mega CD. Era lo que acoplaba, tú lo quitabas, le quitabas la pestaña roja, esta de aquí, y era lo que anclaba en el Mega CD. Y ahora retiraremos los topes de goma que he dicho. ¿Veis? Mira, van con pega. Algunos salen bien y otros lo mismo nos cuesta un poco. Y este central también. Con cuidado de no haceros daño siempre. ¿Veis? Vale. Van con pega, los retiramos. Ahora clavamos aquí para retirar los otros. Si nos ha quedado pega, luego la retiramos con un poco, con la cuchilla, o con lija, o con alcohol mismo. Limpiando la pega, seguro que nos la llevamos. Vale, vale. Y estos topes luego los podremos volver a colocar, ¿vale? Porque tienen una forma determinada y van, son todos iguales, ¿eh? Por eso. Y ya la tenemos fuera. Y a esto igual, pasada de lija, bien por los contornos, la zona del mando. Ahora veis que no la he limpiado lo mismo primero, pero bueno, como la tenemos que volver a limpiar, y solo una rayadita. Hay gente que le pega unos palizones de lija, que si no está muy mal, no merece la pena. Aquí lo que interesa es que con el mínimo material posible conseguir un acabado de lo mejor posible. Ya está una vez rayada y ahora humedecemos con alcohol, le pasamos el cepillo
a estas rendijas que siempre se acumulaba polvo. Vale, bien. Todas las esquinas. A estas esquinas también, que aunque no nos parezca, luego cuando pintamos siempre se nos quedan ahí las motillas de polvo. Y luego vamos a ver si sale bien y fácil la pega, y si no la quitaremos luego con más detenimiento. Bueno, cuesta un poquito, así que la apartaremos. Y yo lo que hago, como las coloco para pintar, que luego en el vídeo lo seguiremos viendo. Vamos con el mando ahora, ¿vale? Destornillador más fino, más pequeño. Voy un poco rápido porque para hacer los tutoriales lo más rápido posible, ¿vale? Para que no se aburra la gente, porque luego te sale un tutorial de 1 hora y la gente, en verdad, a mí me pasa, yo lo hago también, ve 10 minutos. Algunos tornillos están un poquito pasados. Bueno, pues vamos con un destornillador mejor. Vamos quitando. Hay diferencia entre los tornillos del mando a los de consola, así que no os perderéis. A ver, vale. Igual, lo haremos todo, lo vamos a barnizar. En verdad, el perla se tira suelto, digamos, tiraríamos un color que es como se utiliza en automoción. Es que están muy mal los tornillos, ¿eh? Se tiraría el perlado y luego se tiraría el barniz encima. Yo lo que hago es lo mezclo para quitar capas y así quitarle grosor, digamos, a la consola, para no engordarlo tanto. Y lo hago en 2 veces. Una vez tiro barniz perlado y ya luego la capa final es solo barniz lo que le tiro. Vale, este está suelto ya, pero nos va a costar el mando porque están en muy mal estado. Así que lo mismo tendremos, no que taladrar, pero pasar otro tipo de... Vale, este ya lo tengo. Destornillador un poquito más grande, incluso a veces yo lo hago con uno plano. O sea, uno plano que la boca del mismo diámetro que el que tiene la estrella y entonces lo sacamos, porque están clavados. No ha tenido un buen uso esta consola, o bueno, ha estado en contacto con algo de agua, porque estoy viendo que están oxidados. O el mismo sudor, que le sudaba mucho las manos al chico, que a mí también me pasa. Y la tapa, el Mega CD, la apartaremos por aquí y luego preparamos. A ver si consigo para enseñarlos el interior. Este va a estar jodido de sacar. Estos dos están en muy mal estado. Ya hemos retirado los tornillos que estaban mal, y yo lo que hago con los que están mal, no anclan bien, los tiro y luego se sustituyen por otros, porque si no os va a dar problemas en un futuro, ¿vale? Una vez sueltos, la tapa sale sola y esto igual. Desmontamos de aquí y ya tenemos el mando fuera. Lo guardamos junto a la consola y nos queda la botonera, ¿vale? Retiramos las almohadillas, las guardamos bien porque son importantes y nos quedamos con los botones, ¿vale? Bueno, este lo ponemos por aquí porque lo pintaremos, y ahora le voy a hacer rápidamente las letras para los que no quieran ver el otro tutorial, y el que no, que lo adelante. Vamos a hacer estas y estas. Estas las voy a hacer en blanco y las otras sí, también las haremos blanco. Lo que sí que voy a teñir en negro son la de los botones, que previamente pasamos el cepillo por encima para sacarle la suciedad que puedan tener, y luego las rellenaremos. 1 y 2, y con los botones del mando igual, ¿vale? Se cepilla dentro de la hundidura de la letra para ahora hacerlas. Entonces, esto es lo que utilizo yo. Es masilla de plástico o de poliéster, ¿vale? También sirve. Esto vale el bote de 5 a 8 euros. Y cogeremos, a ver dónde lo tengo aquí, una espátula, ¿vale? Vamos a hacer como 2 montones, ¿vale? Uno pequeñito que será para teñirlo de color negro, y luego primero el blanco, ¿vale? Pillamos pintura blanca que tengo yo por aquí, ¿vale? Le volcamos un poco
Voy a volcar de 2 que tengo, ¿sabes? Para ir gastando. Y primero mezclamos esto. Y cuando consigamos el color o el tono que queremos, ¿vale? Ya le aplicaremos el secante o catalizador. Al ser un beige, pues nos costará menos. No la vamos a conseguir a poner blanca del todo. Pero bueno, esto también se puede hacer con pintura sola, la catalizamos y que hay gente que lo hace así, ¿vale? Bueno, pues una vez ya lo tenemos, aplicamos el catalizador secante. Vale, aplicamos un poquito y mezclamos. Mezclamos entero todo. Siempre tener un trapo para limpiar. ¿Vale? Y ahora vamos a ir introduciéndolo en los botones. ¿Veis la letra B? Que se vea bien. Y retirando la mayor pasta posible porque así nos costará menos luego de lijar. 1, la C, la A. Y ahora se lo vamos a hacer a la consola. Aquí. Y luego lo volveremos a lijar. Vale, introduciendo. Habrá gente que le guste este detalle, habrá gente que no, que lo prefiera igual. Bueno, ya cada uno, así lo pongo, digamos, todo a juego con las letras de la consola. Y la flechita. En la flechita vamos a tener que introducir más material, ¿vale? Porque es más grande. Aunque le peguemos un pegote ahora, como podéis ver, como luego lo vamos a lijar con un taco, ¿vale? Quedará todo a nivel. ¿Vale? Nos quedará todo bien. Lo dejamos así, secar un poco, que con el sol que está haciendo, yo creo que en 2 minutos ya podemos estar lijando. ¿Vale? Aseguramos bien todas las letras. Sobre todo es la zona de la flecha, es la más que más os va a costar. Introducir material, así mismo. Y yo ahora voy a por pintura negra. No tengo aquí. Y ahora el otro pegote que no hemos puesto, ¿vale? Que es demasiado, pero bueno. Le tiramos negro, lo que quede de negro, para los botones del mando. Ahí del mando. De reset y de power. Primero conseguimos el color más o menos deseado. ¿Vale? Se nos pondrá algo grisáceo. Bueno, mira, ha aguantado bien. Es que la pintura no tiene tanto poder de cubrición. Bueno, así mismo nos va a quedar genial. Pillamos el trapo. Como hace aire voy a poner esto aquí para que no se vuele. Y lo mismo. Echamos el secante. Un poquito de secante. Lo ponemos ya en el bote. Aseguramos que esté bien cerrado para que no se nos seque. Y lo dejamos para guardar. Y ahora vamos a hacer los botones de power. Estos son letras muy finas, ¿eh? Letras muy finitas. Así, vamos a ir introduciendo y retirando lo máximo para luego tener que lijar lo mínimo. ¿Veis? Esta es la idea. Que nos quede algo así. Sé que ahora cuesta de ver o de entender, pero luego veréis el resultado que queda muy, muy bueno. Bueno, a mí me gusta. Queda así marcado. Es un detalle muy curioso. Y de resto. Y ahora lo voy a dejar aquí. Voy a dejar que seque un poco. Y ahora veréis cómo lijaré. Supongo que lijaré con lija de 800 esto, que he tirado más cantidad. Y lo otro se puede hacer con 1200 finamente al agua. ¿Vale? Corto y ya dejo que seque y me pondré a lijar. Yo me he adelantado y veis, hemos lijado los botones, los hemos colocado ya para pintar. Esto una vez barnicemos quedará de lujo. Y el mando igual, que no lo he enseñado antes, una pasada fina con 1200, veis que dejo las letras sin lijar, ¿vale? Se prepara, se soplará antes de pintar y yo coloco en estos soportes. Ahora vamos a lijar esto, ¿vale? Le damos agua y lo haré con lija 800, ¿vale? Lija de 800, humedecemos también
y nos vamos comiendo el material. Con un taco plano y mucha agua. Contra más agua, mejor comer a la lija. ¿Veis? Ya se va intuyendo, ya se va viendo las letras de nuestra consola nueva, que la vamos a dejar nueva. Le damos la vuelta a la lija, si vemos que ya no come tanto. Espero que se vea lo mejor posible. Ya lo tenemos bastante bien. Y ahora solo tendremos que limpiar un poquito mejor. Quitaremos el agua, pasaremos otra vez alcohol y ya te digo. Y ya la tenemos lista para pintar. Bueno, para barnizar en este caso. Y quedará protegida las letras por la capa de barniz, que ya la barnizaré dentro, ya os enseñaré el vídeo. Yo le daré primero una pasada, ¿vale? Porque hay que darle una pasada y luego a los 10-15 minutos se le da la siguiente pasada. Y veréis cómo le doy la final. Y al siguiente día se lijará, ya una vez seco, fino con 1200 y se aplicará barniz solo. Y quedará un acabado muy guapo. Yo ya le he dado una pasada, ¿vale? De barniz. Mira las letras cómo queda. Y ahora ya vamos a darle la capa final. Se le da una pasada, se deja reposar 10-15 minutos y luego la definitiva. Primero voy pintando los cantos de abajo, ¿vale? Para que pille algo de ya sea color o barniz. Y ya luego le voy dando una pasada suave. ¿Veis? Que vaya pillando, que brille. Y nosotros nos vamos fijando dónde hay falta barniz, dónde no, y le vamos metiendo para dejarlo completamente liso. Mirad la perla, qué efecto va a hacer. Habrá gente que no le guste, como todo, pero para mí le da un acabado y un toque muy bonito y no hemos perdido las letras. Es que sea un espejo. Coloco esta pieza por aquí y vamos a seguir con mandos, etcétera. Y los soportes son muy fáciles para maniobrar. ¿Veis? Primero los cantos, todo lo pinto igual. Y ahora una pasada así y otra al revés. No sé si se apreciará. Tengo que buscarme el método para grabar mejor, digamos, con más detalle. Pero bueno, tengo pedido unas cosas por eBay, a ver si me llegan ya. Vamos tirando y ahora, aunque lo veamos algo rugoso en algunas zonas, que no es el caso este, pero el barniz cuando estire lo acaba dejando liso, liso, liso. Y ya el próximo día, a ver, que no se me caiga, próximo día lijaremos fino, con lija de 1200, y le barnizaremos, pero ya sin perlado, barniz transparente. Y los botones con las letras, tengo un pulso muy malo, dejo por aquí y ya la última pieza y ya cortaré. ¿Veis? Primero todos los filos y ahora ya arriba. Las zonas planas son fáciles, es donde le podemos dar mayor cantidad, digamos, de pintura. Los cantos que nos lo habíamos dejado. Y esto luego al sol
Es un espectáculo, como se ve. Ya corto y el siguiente vídeo será solo barniz normal. Y el vídeo final será el montaje. Una vez ya seca, la consola ya han pasado, yo dejo secar siempre unas 24 horas, ¿vale? Veréis que ya no tiene el mismo brillo, ¿vale? Que ha bajado, la pintura ha asentado, o el plástico, al ser poroso, se ha bebido un poco, digamos, el barniz, y ahora lo que vamos a hacer es lijarlo fino con 1200, rayarlo por completo, dejarlo como esta, que ahora pondré unas fotos, o esto que es la parte trasera, ¿vale? Me deja las partes delanteras porque digamos que son las más importantes, en las de atrás no me mato tanto, ¿vale? Y vamos rayando, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer en seco, pero se puede hacer en mojado. ¿Por qué lo voy a hacer en seco y no en mojado? Porque ahora haciéndolo mojado se puede meter por ahí y no quiero, digamos, limpiar tanto, ¿vale? Se hace en seco y luego se retirará el polvo. ¿Veis? Se va rayando entera. ¿Vale? No nos pasemos tampoco, porque la capa de barniz que tendrá es gruesa, pero tampoco es una brutalidad. Pero veis, dejarlo así. Si yo rayo por aquí, hay que dejarlo completamente liso. ¿Vale? Ahora adelantaré, pondré el vídeo en cámara rápida un poco mientras voy lijando esto. Vale, y con mucho cuidado, ir lijando en redonda, en las zonas donde no sea muy accesible. Vale, le hacemos la forma como podamos. ¿Veis? Dejándolo liso, liso, liso. Rayando todo lo que podamos, ¿eh? Que vaya bien marcado todo. Y ahora ya cuando tiremos, que es lo que he explicado ya alguna vez del barniz, si ahora tiráramos el barniz sobre una superficie rugosa, se nos quedaría rugosa. Por mucho barniz que tiráramos no lo llegaríamos a nivelar. Pero si la poca rugosidad que tiene ahora el barniz se la eliminamos, la dejamos lisa, cuando tiremos la siguiente capa de barniz nos la va a copiar. Nos va a copiar esto y nos lo va a dejar completamente liso. Perfecto. Vale, yo me callo y pongo el vídeo. Pongo en cámara rápida para hacerlo más llevadero y más corto los tutoriales. Yo, como siempre, me he adelantado y le he dado una primera pasada de barniz, ¿vale? Ya la habíamos lijado y le hemos metido una capa de barniz. Ahora hemos dejado pasar 15 minutos y le vamos a dar ya la definitiva. Así es como va a quedar ya la consola, ¿vale? No sé si se escucha bien porque estoy con el micro y la mascarilla, pero vamos allá. A ver, por aquí. Que se vea bien. Le voy a dar un poquito más de aire. No sé si se aprecia, yo creo que sí. Y este es el acabado. Una vez la tengamos seca ya a las 24 horas, ¿vale? Siempre con la luz, aseguraros ir girando la pieza para que esté todo uniforme. Y una vez seco, lijaremos un poquito y la puliremos. La pongo por aquí y voy a pillar el mando. El mando igual, le he dado una primera capa y ahora la segunda. Pinto primero los contornos, ¿vale? Digamos el contorno del mando y ahora que se ha matizado ya el centro, pintamos el mando. ¿Veis? Pues otro.
así hasta dejarlo como si fuera de mármol, completamente brillante. Ahora pillaremos la parte trasera del mando y lo mismo, contornos. Para dejarlo liso. La pieza pequeñita del Mega CD, digamos, donde ancla el Mega CD, igual también. Apartamos y la final, que ya tiene buen aspecto, pero lo va a tener ahora con esta segunda pasada mejor. Sobre todo los contornos, ¿vale? Vale, que nos quede perfecto. Ahora lo estaremos viendo algo rugoso, pero esto, una vez el barniz estire, lo deja completamente hecho un espejo. Y ahora vamos a continuar con el mando, ¿vale? Mando sencillo porque todo va en su posición. Si este botón no fuera, si no fuera esta su posición, ¿veis? Anclado bien, nos deja, aparte que queda mal por fuera, nos dejará que entre bien, ¿vale? Así que viene todo bien marcado. Y el A, el B y el C también van todos en su posición. Vale, el C sí. Vamos. Este es el A. Perfecto. Y este es el B. Ok. Colocamos las almohadillas y lo único que nos va a poder costar un poquito más es la ruleta de meter. ¿Vale? Entonces colocamos el circuito que va todo marcado donde va y esto, ¿veis? Aquí, ya anclado a la primera. El cable veréis que tiene una forma ya perfecta para donde va marcado, ¿veis? Y aquí igual va como una guía que solo introducimos y anclamos. Comprobamos y vamos a ir atornillando ahora. Vamos a ir poniendo los tornillos del mando. Vaya pulso, vale. Perfecto. Uno. Bueno, no voy a anclarlos todos, ¿sabes? Para que veáis que, bueno, para hacer el vídeo más corto, ¿vale? Este es el mando, ya perfecto, y ahora pondré unas fotos de cómo nos ha quedado nuestra consola. Con los detalles limpiaré bien. Pero mirad qué brillo. Mirad el reflejo. Y no hemos perdido las letras.